Y realmente la Biblia está llena, pero llena de exactitudes. Se lo voy a decir así. Entre la historia de la humanidad y entre la historia bíblica que nosotros podamos conocer, hay un paralelo, hay un seguimiento, hay un paralelismo que va tocando parte por parte. El día de hoy vamos a hablar acerca de Daniel y capítulo 8. Nos vamos a adentrar a lo que son el tema de las profecías. A los que les gusta la profecía, a los que les gusta leer la profecía, entender un poco la profecía, no se compara nada con lo de Nostradamus. Al contrario, esto es superior porque se van cumpliendo en el tiempo y los personajes son exactos. Para poder hacer este estudio de Daniel, he tenido que recurrir a muchos libros, notas, autores, pero hay un libro que me gusta bastante, lo tuve que comprar otra vez, digo otra vez, porque cuando tú prestas libros te dicen, impresionante el libro, me encantó y nunca te lo devuelven, así que lo tuve que comprar este viernes otra vez, pero es uno de los libros más hermosos que yo pueda ver acerca de Daniel. No es muy largo, son casi 300 páginas, pero trae mucha historia y eso me encanta, así que si algún día tiene ganas de leer de profecía, se llama así, Daniel y el reino mesiánico, del doctor y teólogo Evis Carballosa, español. Así que, como les dije anteriormente, la Biblia en su historia y la historia universal tienen un paralelo, van chocando, se van chocando en muchas áreas. Y exactamente, la Biblia es exacta en muchos términos. Y fíjate que el capítulo 8 habla de un personaje histórico dentro de la humanidad que es nada más y nada menos que Alejandro Magno. Usted se preguntará qué tiene que ver Alejandro Magno con la Biblia. Tiene mucho que ver y al final de esto yo le voy a explicar el porqué. Y cómo la Biblia va relatando este capítulo y cómo Daniel va relatando este capítulo y se va acercando a parte de la historia. Muy bien. Otra de las cosas que me llamó la atención es que en este capítulo de la Biblia nosotros vamos a encontrar algo. Vamos a encontrar que Daniel comienza a hablar, y escucha bien esto, comienza a hablar, pero lo hace de una forma figurativa. Y para poder hacerlo de una forma figurativa, ocupa animales, cierto tipo de animales. Ahora, escucha bien esto. Te voy a enseñarte algo de mi cultura. No hay ningún chileno acá, pero te voy a enseñarte algo de mi cultura chilena. Nosotros hablamos figurativamente con animales. Te lo voy a explicar. Cuando de repente algo va a suceder, decimos, bueno, por si las moscas, o sea, por si algo pasa. También decimos muchas veces, me mandé un condoro. ¿Qué significa un cóndor? Condoro. ¿Ah? O sea, la regué. También decimos muchas veces, ¿cómo lo pasaste? Lo pasé chancho. O sea, lo pasé genial. O también decimos de repente a las mujeres, le hace falta una manito de gato. O sea, arréglate un poquito. ¿Ah? O también decimos, es pavo, es tonto. Ese tipo es pavo, es tonto. O también decimos muchas veces cuando alguien está muy cansado, se me echó la yegua. Se te echó, estás cansado, estás muerto. O muchas veces decimos, hacer una vaca. ¿Usted sabe lo que hace una vaca? Entre todos juntamos dinero y compramos algo ahí. Los de Monterrey no son así, nunca les pida nada a ellos. Avíspate. De una avispa, o sea, despierta, avíspate. O estar como piojo. ¿Qué significa estar como piojo? Cuando después de emborracharte viene la cruda, estar como piojo. Quédate rico. Bueno, así hablamos nosotros. Así cuando usted escuche a un chileno hablar así, entienda esto, es parte de la cultura nuestra. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a decir? Mucho que ver, porque aquí Daniel ocupa
un sentido figurativo para las palabras. Vamos a ver Daniel capítulo 8, versículos del 1 al 8, pero vamos a partir por el versículo 1 y 2. La visión de Daniel. Vamos a ir allá a la visión de Daniel. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Se lo voy a explicar. Daniel tuvo una visión. Diferencia entre visión y sueño. Sueño, estás dormido, te aparece algo, un sueño. Visión, tú estás consciente de algo y lo estás viendo. Eso era una visión. Esa era la forma en que Dios se comunicaba antes, una visión. Ahora ya no lo hace así. Pero fíjate algo, él estaba en una visión y resulta ser que cuando estaba en esa visión, ¿saben lo que sucedió? Sucedió esto. Él estaba, dice, en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Su visión lo transportó 400 kilómetros de la capital de Babilonia y fue a dar a Susa. Ahí vio esa visión. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el año 550 a.C. Ahí ocurrió este sueño. Ahora, ya entendemos dónde está. Es una visión, él está consciente, su visión lo transportó a 400 kilómetros fuera del estado de la provincia o del centro de Babilonia, y ese lugar donde él estaba más adelante sería el hogar de una mujer que se llamó Esther, que fue parte de la genealogía de Cristo, y fue la ciudad donde Nehemías comenzó a reconstruir, escucha bien esto, los muros de Jerusalén. Por lo tanto, se estaba marcando un precedente de que esa ciudad era importante. Ahora, ¿qué sigue diciendo? La revelación de la visión de Daniel, el carnero con 2 cuernos. Aquí vienen los animales y aquí vamos a, si tiene lápiz y papel, anote, porque esto es importante. Dice lo siguiente, Daniel 8, 3 al 4. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, un carnero. Tenía 2 cuernos, y aunque los 2 cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Como les dije anteriormente, les voy a explicar acerca de estos animales. Un carnero, 2 cuernos, ¿ok? Significa que era un carnero grande. Ahora, estaba hablando del reino que en ese momento gobernaba. ¿Se acuerdan que la semana hablamos? El reino medo-persa, que eran 2 naciones que formaron un solo reino. Ahora, estas 2 naciones estaban unidas con el único objetivo de ¿qué? De conquistar el mundo. Ahora, es por esto que se muestra este carnero. Este carnero era el imperio medo-persa dividido en 2 reinos. Pero llama la atención que dice que de los 2 cuernos, uno era alto y el otro creció, más alto. Ok, esto sucedió. Los medos existieron primero, ese era el cuerno alto, pero luego los persas comenzaron a crecer con el rey Ciro y se convirtieron en ellos en el gobernante de este reino. O sea, los medos quedaron abajo y los persas comenzaron a crecer escucha bien esto, por el poder militar que ellos tenían. Pero eso no fue problema para que convivieran juntos. No fue problema, al contrario. Fueron un reino importante. Y dice la Escritura que ellos gobernaban y que nadie los detenía. Que ellos avanzaban y conquistaban el mundo.
Eso fue un periodo de aproximadamente 65 años de constante lucha, constante guerra, constante conquista. Era un momento histórico importante. Ahora, luego de eso, viene otro animal, el macho cabrío, que es el imperio de Alejandro Magno o el imperio griego. Y escucha bien, mira lo que dice la Biblia en Daniel 8, 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, o sea, mientras veía la visión de que los medo-persas eran una gran nación, dice esto: he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra. Y escucha esta frase: sin tocar la tierra. Ahí te voy a explicar lo que significa. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. O sea, aquí le salía algo grande. Y dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. O sea, lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío es otra figura, pero esta figura habla acerca de Grecia. ¿Y saben lo que sabemos de eso? Es que Grecia conquistó a los medo-persas. Lo pueden buscar en la historia, lo pueden ver ahí. Y el gran cuerno entre sus ojos era nada menos y nada más que Alejandro Magno. Ahora, desde la antigüedad, la cabra ha sido asociada a la nación griega y aparece en muchos monumentos macedonios. De este macho cabrío se dice que avanzaba, escucha bien esto, sin tocar el suelo. ¿Qué significa eso, que no tocaba el suelo? ¿Habían aviones? No. El imperio de Alejandro Magno conquistó tan rápido el mundo conocido que su conquista avanzaba tan rápido que era imposible detenerlos. Por eso dice que su imperio avanzaba así de rápido como que si no tocasen la tierra. Ahora, este cuerno grande es nada más y nada menos que Alejandro Magno. Ahora, esta profecía se escribió el año 550 antes de Cristo. ¿Cuándo sucedió lo de Alejandro Magno? ¿En qué año? 330 antes de Cristo. O sea, casi 180 años después. Ahora, esto fue histórico, esto fue una visión, y esto fue lo que sucedió con Alejandro Magno. Ahora, hubieron varias batallas, y aquí voy con la batalla. El año 333 a.C., Alejandro Magno y Darío III tuvieron una gran batalla. Perdió Darío, pero después el año 331 a.C., nuevamente Alejandro Magno volvió a derrotarlo en una batalla que se llamó Arbela. Pero ¿saben algo? Sucedió algo importante. Y esto es lo que sucedió. Este imperio de Alejandro Magno no duró lo suficiente para poder ser un gobierno o un reino que sea imponente. No. Años después, Alejandro Magno murió súbitamente. Vea lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Alejandro Magno se engrandeció. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno dice que fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro Magno fue un hombre precoz. Desde su juventud era tan consumada su valentía que cuando su padre vio en él su valentía, su arrojo, el padre de él se llamó Filipe de Macedonia, le instó a Alejandro Magno a que él
fuera un conquistador. Y Alejandro Magno siguió el consejo de su padre y decidió conquistar el mundo a los 23 años de vida. Cuando muchos jovencitos están pegados en el computador a esa edad, creyéndose youtuber o jugando jueguitos, él estaba conquistando el mundo. Ahora, el versículo 8 nos describe progresivamente el engrandecimiento de Alejandro Magno. Su muerte prematura fue el año 223 a.C. Se dicen que murió de pena y se dice que murió intoxicado por envenenamiento. Estando en su mayor fuerza, estando en su mayor apogeo, Alejandro Magno muere a la edad, escuchen bien esto, paradójicamente, a la edad de 33 años. Su reino se dividió en cuatro. Cuatro generales se hicieron cargo del reino greco-romano. Casandro gobernó Macedonia, Lisímaco conquistó Tracia y la mayor parte de Asia Menor, Seleuco tomó Siria, Ptolomeo se convirtió en el rey de Egipto y Palestina. ¿Y por qué es tan importante esto? Ya se lo voy a explicar. Usted dirá, pastor, hoy día vinimos a una clase de historia, nos vinimos a una predicación. Querido, querida, si no entendiste esto, el día de mañana cualquiera te vende un cuento y te vende cualquier cosa. Esto es un poquito importante porque la próxima semana vamos a hablar del cuerno pequeño. Hoy día no voy a terminar el capítulo 8. El cuerno pequeño tiene que ver con la figura del anticristo que comienza. Por lo tanto, hoy día no lo voy a terminar, porque si lo hago en completo, terminamos como a las 2 de la tarde y ustedes van a salir más enredados que pelea de araña. Así que no. Un detalle. ¿Se acuerdan ustedes, los que han seguido la serie, de que del capítulo 1 de Daniel solo se habla en arameo? ¿Se acuerdan que les dije? Que todo del capítulo 1 hasta el capítulo 7, 24, se habla en arameo, en otra lengua que no era la judía, hebrea. A contar del capítulo 8, Daniel comienza a hablar en hebreo. ¿Por qué? Porque esta profecía era para los judíos y luego para el mundo entero. Sigamos. Hubo una gran profecía. Existe un historiador que ustedes lo pueden buscar. Siempre digo, búsquenlo. Es bueno que lo busquen, es bueno que ustedes investiguen por ustedes mismos. Que se llamó Josefo. Josefo fue un historiador que vivió 100 años después de que Cristo Jesús fue crucificado. Josefo, él tiene varios libros, entre ellos uno que se llama Usos y Costumbres de los Judíos. También tiene otro libro que se habla acerca de las batallas de los judíos en el periodo de 700 años. Pero él también se dedicó a estudiar y a escribir acerca de Alejandro Magno. Y este hombre me llama la atención por lo que escribió, y esto se lo voy a leer, porque no quiero excluir ningún detalle. Pero escuchen esto, porque aquí voy a seguir avanzando. Dice así: Josefo relató los siguientes movimientos de Alejandro Magno, con gran detalle. Incluida la decisión, escucha bien esto, de no saquear ni quemar Jerusalén, mientras avanzaba hacia el sur, hacia Egipto, a través de Tierra Santa, hacia Jerusalén. ¿Por qué Alejandro Magno no saqueó Jerusalén? ¿Por qué? Los sumos sacerdotes judíos, aquí está la respuesta, formaron un grupo de bienvenida, vestidos ellos con sus mejores trajes, para ir al encuentro de Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno, dice la historia, que se conmovió tanto por el hecho de que ellos estaban exhibiendo sus estandartes de colores y estaban exhibiendo sus mejores trajes, que eran hermosos, fastuosos, de los sumos sacerdotes, que se acercó
a ellos y los saludó con cordialidad. Escucha, un conquistador que no le importaba nada, pero que cuando llega a Jerusalén ve esto. En vez de recibirlo con flechas, con espada, lo reciben como un rey. Sus generales pensaron que el rey había perdido la cabeza porque no había atacado Jerusalén. Pero Alejandro Magno tuvo un sueño que decía lo siguiente, que él veía a un sumo sacerdote que lo recibía a él y que lo bendecía para sus conquistas futuras. Escucha esto. Por esta razón, Alejandro Magno no hizo nada en contra de Jerusalén. Ahora, Alejandro Magno honró a Dios a través de los sacerdotes. Dice que Alejandro Magno acompañó al grupo de bienvenida de regreso a Jerusalén y él hizo algo que ningún rey había hecho. Dice que ofreció sacrificios en el templo a Dios y los sacerdotes le mostraron a Alejandro los textos. Escucha bien esto. Alejandro Magno leyó los textos, leyó Daniel capítulo 8 y los sacerdotes les dijeron, ese hombre que sale allí eres tú. Imagínate la sorpresa de Alejandro Magno. Sigo el relato porque no quiero perderme para que ustedes para no perderme, me habían dicho. Y le mostraron a Alejandro Magno los textos proféticos de Daniel capítulo 8 que describen la victoria griega sobre el imperio medo-persa. Recuerde, Daniel escribió ese texto antes de que Alejandro Magno, 180 años, partiera con su conquista. Antes de salir de Jerusalén, Alejandro Magno prometió permitir que los judíos siguieran ejerciendo su religión, escucha bien esto, en su tierra natal, que ahora controlaban, y lo mismo para los judíos que estaban en Mesopotamia, o sea, Babilonia. Les dice a sus sacerdotes aquí en Jerusalén y en Babilonia, los vamos a seguir cuidando y vamos a respetar su religión. Nótese. ¿Qué habían hecho los babilónicos? Habían obligado a los judíos a seguir su religión. ¿Qué habían hecho los medos persas? Habían obligado a los judíos a seguir su religión. Y si la seguían, muchas veces significaba que ellos podían morir. Pero aquí él le dice, les dio libertad. Según Josefo, el historiador, Alejandro Magno les concedió lo que deseaban. El efecto de la profecía bíblica de Alejandro es el efecto de la profecía bíblica que deberían tener en todos los que la leen. Debemos darnos una confianza ilimitada de lo que Dios ha profetizado, inevitablemente algún día se cumplirá. ¿Qué leyó Alejandro Magno? Daniel 8:15 al 22. Léelo. Vamos a leerlo todos juntos ahí. Acompáñenme en su Biblia y si no está en la pantalla. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una gran voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. El ángel Gabriel. ¿Dónde aparece el ángel Gabriel? Con María. Sigue diciendo, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primero, es el rey primero.
Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Sabes algo? Cuando Alejandro Magno leyó esto, él entendió que su reino se iba a dividir en 4. ¿Saben lo que hizo Alejandro Magno? Se preparó a sus generales para que si algún día pasara algo, no se pelearan entre ellos, sino que cuidaran el reino. Es impresionante. Quiero decirte algo. Josefo no era cristiano. Josefo es un historiador, un erudito no cristiano. Por lo tanto, él no tendría que estar defendiendo la Biblia. Pero él lo que hace en sus escritos dice, compara la historia, compara la Biblia y dice match. Por eso es tan importante lo que te estoy diciendo. Porque estos 4 reinos van a tomar relevancia la próxima semana cuando te hable acerca del cuerno pequeño. Porque uno de esos reinos va a ser un reino, que te lo cuento la otra semana. Un gran principio. Las profecías de Daniel 1 al 8 en su mayor parte ya se han cumplido. Pero hay profecías en los capítulos restantes que impactarán el futuro de todo el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo deberían las profecías ya cumplidas afectar la forma en que respondemos a las profecías relacionadas con el futuro? O sea, el futuro viene, hay profecías para el futuro, sí. Las que estamos leyendo ya pasaron, pero hay profecías para el futuro. ¿Cómo nosotros deberíamos responder ante ellas? ¿Con expectación? Sí. ¿Con miedo? No. Pero sí con expectación. Daniel, cuando termina de describir estas profecías, dice el relato en el versículo 27 que él se desmayó y estuvo varios días inconsciente. La razón no fue porque físicamente él estaba débil. La razón era por la poderosa potencia de estas profecías. Él quedó perplejo ante la visión que estaba viviendo. ¿Y sabes algo, querido, querida? Nosotros deberíamos vivir perplejos de lo que ha de venir. Capítulo 8, versículos 9 al 14, la próxima semana, no ahora, vamos a hablar del cuerno pequeño. Capítulo 9 de Daniel, vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Profecía. Y esta profecía vamos a ir avanzando y quiero que llegues a esto, quiero que llegues a entender y a comprender esto. La profecía en el pasado se cumplió y en el futuro se van a cumplir. Nada está al azar. El reloj de Dios es exacto en todo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las profecías? ¿Qué es lo que buscan las profecías? Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las profecías a nosotros no nos buscan atemorizar, nos buscan dar paz de lo que vendrá. Nos buscan dar paz de ese futuro que se nos viene. Ahora, Alejandro Magno fue una gran persona. Alejandro Magno logró mucho en 33 años de su vida. Pero quiero decirte esto. Comparado con la vida de Cristo, Alejandro Magno solo cumplió una pequeña porción de lo que fue Cristo. Y lo que te voy a leer y va a aparecer en pantalla, lo tomé de un libro que se llama Espías de la Conquista, del pastor David Jeremiah, y narra un poco, escucha bien esto, narra un poco una comparación entre lo que hizo Alejandro Magno y lo que hizo Cristo. Jesús y Alejandro Magno murieron a los 33 años. Uno vivió y murió por sí mismo. El otro murió por ti y murió por mí. El griego murió en un trono.
El judío murió en una cruz. La vida de uno parecía un triunfo, la del otro una pérdida. Uno conducía vastos ejércitos, el otro caminaba solo con 12 hombres. Uno derramó la sangre de todo el mundo, Alejandro Magno. El otro dio la suya por nosotros. Uno ganó el mundo en vida, el otro lo perdió todo en su muerte. El otro perdió su vida para ganar la fe de todo el mundo. Jesús y Alejandro Magno murieron a los 33 años. Uno murió en Babilonia, otro en el Calvario. Uno ganó todo para sí mismo y uno mismo se dio. Uno conquistó todas las lenguas, el otro conquistó todas las tumbas. Uno se hizo Dios, el otro se hizo menos que Dios. ¿Se recuerdan? Filipenses capítulo 2, se hizo menor que Dios. El uno vivía, pero para arruinar, el otro para bendecir. Cuando murió el griego cayó siempre su trono de espadas, pero Jesús murió para vivir para siempre, Señor de señores. Jesús y Alejandro Magno murieron a los 33 años. El griego hizo a todos los hombres esclavos. El judío hizo a todos los hombres libres. Uno construyó un trono sobre la sangre, el otro sobre el amor. Uno nació de la tierra, el otro de arriba. Uno ganó toda la tierra para perder toda la tierra y el cielo. El otro renunció a todo para que todo le fuera dado a él. El griego muere para siempre. El judío vive para siempre. Recibe todo lo que pierde todo lo que recibe y gana todo lo que da. Esa es la comparación. ¿Por qué es tan importante Alejandro Magno en toda esta historia que te estoy hablando? ¿Sabes por qué es tan importante Alejandro Magno? Alejandro Magno es importante por lo siguiente. Mira la conclusión. Dice así: la profecía del capítulo 8 de Daniel es exacta y apunta al desarrollo de la humanidad. Los griegos, escucha bien esto, trajeron la civilización y un idioma común al mundo mediterráneo y del Medio Oriente. Al igual que los romanos traerían paz y los caminos. Todos los caminos llevan a Roma, nunca olviden eso. Todo ello facilitaría la difusión del Evangelio a su debido tiempo. Dios permite que los gobernantes y las personas tomen decisiones que finalmente funcionan para lograr sus propósitos divinos. Los propósitos de Dios se cumplen en la humanidad, pero también se quieren y se deben cumplir en nuestras vidas. Sin Alejandro Magno, sin la conquista de ese hombre, este libro no se hubiese podido escribir. ¿Saben por qué? Porque este libro está escrito en el Antiguo Testamento, en hebreo y en arameo. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. La mitad de este libro no existiría si no fuera por la conquista de Alejandro Magno. La mitad de este libro no existiría para que hombres como yo y como usted pudiesen estudiar la Biblia. El idioma griego es el idioma más completo que nosotros podamos entender. Una palabra puede tener hasta 108 acepciones diferentes, una sola. Por eso es tan importante el griego. Una cultura, un desarrollo cultural en las artes, en la comunicación. Dios usó a Alejandro Magno para cuidar al pueblo de Israel cuando ellos podían ser atacados por otros. ¿Saben lo que hizo Alejandro Magno? Preservó al pueblo judío para que este pueblo más adelante trajera al Salvador del mundo.
Porque ¿qué hubiese pasado si Alejandro Magno no hubiese cuidado al pueblo judío y los judíos hubiesen sido exterminados? No tendríamos pueblo judío, no tendríamos María, no tendríamos José, no tendríamos Navidad. Pero Dios, en su inmensa gracia, logró algo maravilloso, que ellos sean cuidados. El reino babilónico no existe, es Irak hoy en día, pero el babilónico no existe. El imperio romano se mantiene por el Vaticano italiano, pero no son imperios. Pero el pueblo judío hasta el día de hoy se mantiene. Los han querido demonizar, han matado millones, son despreciados, pero Dios los sigue cuidando. Porque Dios cuida a los suyos. Ese mismo cuidado es el que Dios tiene contigo. Dios cuida a los que le aman. Dios cuida a los suyos. Por eso es tan importante la profecía. Porque la profecía lamentablemente viene con un juicio y castigo para este mundo. Pero dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No hay nada que no escape de eso. Es por eso que hoy día lo que estamos haciendo, lo que tu pastor está haciendo, es darte un poco de historia, un poco de Biblia, para que entendamos los siguientes capítulos de Daniel. Porque nos vamos a meter en un momento histórico de la humanidad que en algunos casos ya pasó, pero en otros casos está por suceder. Y ahí vamos a meternos en un ambiente especial. Así que yo te quiero pedir esto. No te pierdas los siguientes capítulos. Vienen emocionantes. ¿Quieres saber lo que realmente pasó con los versículos 9 al 14? ¿Quieres saber? ¿Sí? Ven la otra semana. Ahí te aseguro algo, no te lo vas a perder. Dicho esto, yo te quiero pedir un favor. Esta semana hablé con José Luis, le decía a José Luis, estoy en un callejón oscuro. No sé cómo comunicar esto sin confundir a la gente. No sé qué hacer. Le quiero pedir un favor. Ore por mí, para que pueda de la mejor forma entregar un buen mensaje, para que usted se vaya llenito de la palabra de Dios, se vaya contento, se vaya con la esperanza que da la profecía. Aquellos que aman la profecía, que aman a ese libro, que aman lo que los produce la gente, son bendecidos. La Biblia dice que son bienaventurados. Apocalipsis lo dice. Bienaventurados, doblemente feliz. Solamente para concluir, lo siguiente: ama a Dios, agradécele por tu vida si has conocido a Jesús como Salvador personal, porque las profecías que se vienen no te van a tocar. Dios te va a cuidar y Dios te ha dado algo maravilloso. Escucha bien esto. ¿Sabes lo que te ha dado? La seguridad de que cuando nosotros muramos, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, vamos a ir con Él y estar con Él. Yo no sé si Alejandro Magno reconoció a Dios en su vida, pero a lo mejor en el cielo me tope con Él. No lo sé. No sé si Dios tuvo gracia y misericordia con Él en un momento de su vida. No lo sé. Pero sí, déjame decirte esto. 180 años después de que Daniel escribió este capítulo, lo leyó Daniel y obedeció a la palabra de Dios. Obedezcamos a la palabra de Dios como Dios se lo merece. Amén.